Y así me he ganado muchas enemistades, porque pues Ok. uno se anda ahí metiendo, sí, tratando de ser el profesor del mundo, y pues no es el caso, ¿no? Entonces, pues es un poco aprender a modularse. Claro. ¿Qué tal? Programa número 23, si no estoy mal, ya estoy perdiendo la cuenta, pero creo que sí es el 23 de la segunda temporada. Feliz, contento, con un invitado que también justo le platicaba que tenía ganas de traerlo. Tenemos a Johnny Carmona en el Tercas Iglú. Bienvenido, Johnny, y nuevamente gracias por aceptar la invitación. No, gracias a ti. La verdad es que me divierte, me interesa, me llama mucho la atención, pues explorar espacios nuevos y aquí estoy. Qué Muchas chido, ¿no? gracias. No, pues qué chido. A nosotros justo nos gusta conocer gente. Bueno, justo te platicaba un poco del concepto del programa. Nos gusta conocer gente terca, terca en el buen sentido, terca en el sentido de que son personas que persiguieron o que siguen su pasión. No necesariamente todos tienen que vivir de ellas, o sea, que sea su trabajo. Sin embargo, pues la idea sería que es traer personas que de una u otra forma encontraron la forma de seguir su pasión, ¿no? Tal vez no es su trabajo, pero también hacen su pasión. Y bueno, creo que es tu caso. El problema contigo, el problema con Johnny Carmona es que si de por sí he tenido invitados con los que me cuesta trabajo definir cuál es su pasión, contigo también es un poquito complicado porque uno podría decir, pues no sé, podría ser el ser maestro porque también llevas básicamente toda tu vida siendo maestro, pero también está la parte de la conducción de TV, la conducción de web, porque pues has conducido múltiples cosas desde, digo, has estado, por ejemplo, en todos estos contenidos drags que también en los últimos años han sido también una de las cosas que más ha jalado, pero también has estado en cosas de comida, has estado también en videos y programas turísticos, has estado en todo, ¿no? También haces radio, estás en la Universidad de la Comunicación en la parte de radio también, además de maestro. No sé, cuéntame cuál es como la pasión o ese eje central de Johnny Carmona, porque tienes muchas pasiones. Sabes que creo que después de mucho todo lo que dijiste y efectivamente tener como muchos años de estar pues buscando por un lado, por el otro, Claro, lo que recojo y es el común denominador de todo lo que hago en distintas variantes, con distintos foros, en distintas situaciones, pero creo que el, el entretenimiento con educación ok, es parte, es como mi pasión, ¿no? Walt Disney lo define como edutainment, ok. es como el eduentretenimiento y eso me llama muchísimo la atención, explicar cosas, mostrar cosas, el, sí, el hablar de audiencias y el de alguna manera el llevar temas e invitar a la reflexión, al diálogo, al aprendizaje, Claro. eso es lo que hago en general, en mayor o menor medida, de maneras más, digamos, tradicionales o formales y en otras más lúdicas, pero eso es lo que hago. Claro Esa es mi que misión. está muy chido. De hecho, bueno, se podría considerar que en parte uno de los, no orígenes, sino causas de esta pasión, pues tengo entendido que tu mamá era maestra, ¿no? Sí, mi mamá, bueno, yo creo que nunca se deja de ser maestro. Mi Bueno, mamá, buen punto. la verdad es que sí, y creo que tampoco el profesor de vocación no es alguien que entra en unos zapatos para trabajar, Ok, sino es alguien que vive así. claro, Entonces, mi mamá es así, mi mamá no deja de ser maestra nunca, y yo ya con 19 años de ejercerlo, digamos, formalmente, te puedo decir que en general también lo soy. O ok, sea, incluso hay momentos en los que mis relaciones personales a veces se vuelven complicadas porque mi naturaleza es estar explicando y ok. sobreexplicando quizá. Entonces es como de, no me tienes que explicar o no me tienes que decir. Y yo así de, ay, perdón. No, o Claro, sea, como que y creo que mucho tanto de las respuestas positivas que tiene mi trabajo como las respuestas negativas que tiene mi trabajo derivan de lo mismo. claro. Habrá gente que le llama la atención, que le cae bien el hecho de que yo quiera guiar y explicar, y habrá gente que diga por. Entonces, es un poco. ¿Recuerdas cuál fue como ese primer momento donde se manifestaba que tenías como ese deseo de justo de guiar o de enseñar? O sea, no sé, la primera vez
no sé, yo digo, estoy dando un ejemplo burdo, pero que de niño ya estabas educando a tus compañeros o no sé cuándo fue, digo, tal vez fue de grande, pero ¿por qué no nos cuentes un poquito? Fíjate que mis papás, no sé ahí sí quién fue, mi papá o mi mamá, grababan, hacían muchas grabaciones de audio, que esas sí están creo que perdidas o no me he dado la tarea de buscarlas, Ok. pero hay muchas grabaciones, yo teniendo 5 o 6 años, en donde me preguntan cosas y yo relato. O sea, ¿y cómo te fue el viernes en casa de tu abuelita? Ah, pues ta, Sí, sí, ¿no? sí. Entonces, lo que sí también recuerdo mucho es que cuando yo decía no me gusta o no quiero, me decían por qué y yo decía no, no me gusta, me decían no, no es una razón, tienes que elaborar. Entonces como que siempre me estuvieron empujando a elaborar, argumentar, a generar contextos y demás, ¿no? O sea, ahí sí es culpa de mis papás completamente. Claro, que, bueno, que no tiene nada de malo, ¿no? De hecho, está chido que tengas esta vocación por enseñar. Bueno, y también, si no mal recuerdo, estudiaste mercadotecnia. ¿Qué te lleva a estudiar mercadotecnia, no? Porque ya nos contabas un poco tu pasión por el entretenimiento y el entretenimiento educativo, ¿no? De Y eso, ¿qué te lleva a estudiar mercadotecnia? Porque también de todo lo que has hecho, si bien obviamente conecta con merca, pues también pudiste haber estudiado comunicación, ¿no? Que es mi caso y que ha sido el caso de varios invitados que he tenido. ¿Cuáles fueron los motivos que te llevaron a estudiar esa carrera? mira, yo desafortunadamente tuve que elegir carrera, digamos, en este esquema formal académico, en un momento en el que fue como digamos que el final de una era muy análoga y el Ok. inicio de un momento muy digital. O sea, te estoy hablando que yo tuve que elegir qué estudiar en el verano del 97. Ok, ok. Apenas tenía yo 3 años. Nah. O sea, te iba a decir, seguramente ni habías nacido, pero bueno, No, sí, ya había nacido, pero tenía poco. tenías 3 años. Bueno, yo en el verano del 97 tenía 17 años Ok, y, y yo tenía como claro que quería dedicarme a algo de arte o algo, sí, de que tuviera que ver con escenarios o con cosas. Entonces, lo primero que planteé en casa fue, quiero estudiar teatro. Me dijeron no. ok. Luego dije, quiero estudiar artes plásticas y demás, porque yo de hecho ya en la secundaria había tenido múltiples talleres de artes plásticas, de óleo, de papel maché, Ok, de muchas cosas, que de hecho todo lo que hice en esa época tenía que ver con Thalía, porque ok. vivía yo muy enamorado y de todo lo que representaba Thalía del 90 al 95 más o menos. Ok. Entonces, todo lo que hice en secundaria fue que hay que hacer papel maché, perfecto, la cruz egipcia del logo de Thalía. Hay que hacer un óleo, Thalía con una guitarra. Hay que hacer proceso de esmerilado en vidrio. Ah, pues que diga Thalía y esmerilado. Así, Ok, todo, ok. todo era de Thalía. ¿Sabes qué pasa? Que también desde siempre soy muy obsesionable Ok. con cosas que me gustan. Entonces, me dan mis épocas y es como todo Thalía o todo, no sé, por ejemplo, ahorita pues mis uñas son, creo que no se ven, pero dicen WandaVision, mira, aquí Ah, ok, qué chido. Ah, tengo qué Wanda y chingón. audición, ¿no? O Sí, qué sea, sí, chido. sí soy muy así, pues, ¿no? Entonces, pues de alguna manera me había gustado mucho las artes y entonces dije también, oye, pues quiero estudiar artes plásticas. No, mi papá argumentaba mucho que tenía yo que estudiar algo como formal, que Claro. tuviera un título. Y el clásico papá que te dice, eh, pues tú termina una carrera, colgamos el título y ya haces lo que tú Sí, quieras, haz lo ¿no? que quieras, claro. Que fíjate que yo después de todos estos años en las aulas, me ha tocado dar charlas a padres que están tomando decisiones de dónde y cómo sus hijos estudien. Y pongo mi caso y digo, digo, mi caso es de alguna manera afortunado porque al final de todo fui amalgamando y entrelazando cosas que sí estudié Sí, y que hoy claro. me funcionan. Pero hay gente que sí estudia derecho y no ejerce y solo lo hizo para, pues, darle gusto a los papás. Sí, Entonces, claro.
hablo mucho de que realmente lo que importaría es invertir en la pasión de los hijos. Claro. Entonces, si hoy tienes un hijo de 3, 4 años y tú le ves aptitudes para el fútbol, por favor, mañana llévalo a un club y mételo ya. O si ves que tiene esta afinidad por los instrumentos musicales, ya, ¿no? Porque creo que hay momentos cruciales en los que si se da un apoyo real, Claro. los grandes creativos, los grandes músicos, los grandes futbolistas surgen así, ¿no? Entonces, después de muchas negativas, yo en ese verano, bueno, yo ya trabajaba en lo que ahora se llama Costco. Ok. En ese momento se llamaba Price Club. Entonces, yo era demostrador, yo tenía mi mandil y estaba yo en mi estación móvil. Y Ok. pues igual te daba tacos, vodka, limpiador, pay de queso, o sea, lo que me tocara, ¿no? La verdad es que me ayudó mucho como a también entender que soy muy vendedor, soy muy barbiguía. Entonces, ahí conozco un compañerito que me llevaba 2, 3 años más, que ya estaba estudiando en la universidad, y que entonces me empezó a platicar que estudiaba mercadotecnia. Entonces, yo la verdad es que ahí sí te fallo en la memoria, en el sentido de no sé si lo que me platicaba realmente me sonaba interesante o me gustaba mucho él. Ok. Pero una de las dos es seguro que sí. Exacto. Entonces, ya después de llegar varias veces a casa y decir quiero estudiar esto y que me rechazaban la oferta, pues llegué y dije quiero estudiar mercadotecnia. Y me dijeron, ah, sí, perfecto, vamos, ¿a dónde? Entonces dije, bueno, al menos ya estuvo, ¿no? Porque me daba mucha angustia, porque así estaba yo construido y así me hicieron, Claro. un sabático o el dejar pasar el tiempo. Entonces realmente tenía yo que brincar de la preparatoria a la universidad así. Y así fue, en septiembre del 97 a la carrera a estudiar mercadotecnia. Y con los años he aprendido a retomar muchas cosas que estudié y que hoy me funcionan. Ok. ¿Hubo algún momento en la carrera o sea, que tuvieras como esa crisis de que estabas estudiando algo que no te apasionara? Porque, por ejemplo, yo ahorita me acordaba de igual un maestro que tuve de matemáticas, que, bueno, de hecho, Pepe, que anda por ahí en el chat, seguro también lo recuerda porque fue maestro de los dos. Él decía que estudió ingeniería química, que si no mal recuerdo, también por obligación, y dice que apenas si la aguantó porque pues, sus compañeros le ayudaban con los proyectos porque sabían que no le gustaba. Al final dice que encontró su camino y de hecho justo se volvió maestro, ¿no? Pero sí cuenta que la pasó muy mal en algún momento. ¿Hubo algún momento durante la carrera que tú la pasaras mal? Yo la verdad es que te voy a decir que fueron contadas las clases que disfruté. Ok. Clases que tenían que ver con psicología del consumo, con estrategias de comunicación, con esas cosas sí me gustaron. Ok. Eh, Incluso me obsesioné con, a mí me tocó este florecimiento, este lanzamiento de la, quizá ya no tan exitosa, pero sí muy exitosa por años, campaña del Palacio de Hierro. O Ok. sea, a mí me tocó ver el Soy Totalmente Palacio por primera vez. Y entonces yo todo lo que hacía era tarea, producto, todo estaba inspirado en Soy Totalmente Palacio. Y de hecho hasta hice una campaña con unos amigos. Hicimos como la versión para hombres y grabamos 2 comerciales Ok. y hicimos arte, caían hojas secas. Ay, sí, no Ok. sabes. Entonces esa parte me gustaba mucho. Claro. Pero esa parte te estoy hablando que es como 35% de la carrera. En realidad todo lo demás eran derecho mercantil, civil, laboral, lo que tú gustes, estadística las que quieras y finanzas a morir. Entonces, la verdad es que también siempre fui un estudiante muy disciplinado. Entonces me enfocaba más en resultados que en realmente disfrutar el proceso. O sea, como de, pues, hay que Claro. sacar 10, hay que sacar esto, listo, dale. ¿Qué es 2 más 2? Bueno, pues ni modo. Y como muy sistemático y ya. Entonces sí, no disfruté, la verdad. Ok. 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 Que digo, es el caso de mucha gente, ¿no? Incluso de los que se supone que nos gustó la carrera, la verdad es que luego hay momentos que no la pasas chido. Aprovecho para saludar a la gente que ya anda en el chat, a Meller que anda por ahí, que ya le andaba baneando Pepe como
de broma, a mi novia Gaby, que decía que ella, igual que tú con Talía, ella estaba obsesionada con Selena, y a todos los que anden por ahí, si tienen preguntas, ya saben, pueden irlas mandando, si lo creemos pertinente, lo diremos en el momento, si no, al final habrá una ronda de preguntas si gustan. Y bueno, Jenny, ahorita que me cuentas todo esto, algo que también me quedaba pensando es, y que incluso lo hablaba ayer con unos amigos, es... también cuando tenemos que escoger carrera es un problema, ¿no? A los 18 es complicado, o sea, la neta estás tomando como probablemente la primera decisión más importante de tu vida y tienes 18 años, o sea, la neta es que no estás listo, ¿no? Y tú hablabas de justo cómo, al menos en tu caso y en el de muchos, incluyéndome, luego viene esta presión, ¿no? De que tienes que estudiar luego, o de que no te dejan cualquier carrera, si bien a veces es bueno, porque últimamente he estado hablando de que en algún momento yo dije que quería filosofía, mis papás eso no les gustó, pero ya después me di cuenta que no tenía vocación, ¿no? Entonces en ese caso no fue malo. Pero a lo que yo voy es, ¿qué consideras? O sea, no sé, ¿tú qué opinas en los casos de las personas que se tardan muchos años en saber qué quieren, ¿no? Porque una cosa es tardarte un año tal vez, pero luego llega un momento que tienes, no sé, 24 años y todavía no estás estudiando nada y la vida te come, o sea, y tal vez, como dices, no, su pasión no era el fútbol, no era la música. ¿Tú qué harías o qué crees que debería hacer esa gente en esos momentos, ¿no? Porque a veces la pasión llega tarde y la vida avanza. Sí, mira, yo creo que tendría que ser un proceso ideal desde casi casi que nace la persona. Sí, sí, sí. Uno, una persona debería nacer sin ninguna exigencia de cubrir expectativas de sus padres. O sea, Claro. los papás deberían de estar felices de concebir una vida, de traer a alguien al mundo y ya. Tal Pero, cual. pero inmediatamente cuando se confirma un embarazo, hay muchos esquemas familiares que ya están diciendo, claro, iba a heredar esto, iba a hacer esto, y si hay negocio familiar se va a encargar de él, y se va a casar, y va a venir en Navidad a vernos, y nos va a cuidar cuando seamos mayores. O sea, hay muchísimas cosas que le estás poniendo a, de entrada, un nonato, ¿no? Y Claro. después un bebé. Entonces, yo creo que tendríamos que soltar mucho ego, porque es ego, ¿no? Creo que por un lado hay ciertas corrientes de pensamiento que habla que las personas que no tenemos hijos somos muy egoístas, pero también creo que el construir toda una vida y una exigencia y encima no preguntarle Claro. y no tomarle en cuenta, también me parece quizá muy egoísta, ¿no? Entonces, creo yo que hay que celebrar el milagro de la vida y ya, y tener mucha paciencia y observación, ¿no? Creo que los niños son unas esponjas maravillosas y van absorbiendo y van entendiendo y se van fascinando con colores, con texturas, con formas. Y yo creo que lo que realmente los padres tendrían que hacer y los maestros también es ir descubriendo eso, ¿no? Ok. El ir descubriendo cómo se van desarrollando, pero siempre hay estigmas, prejuicios, ¿no? En algún punto, por ejemplo, yo estuve involucrado en un negocio familiar de un restaurante Sí. y parte del equipo, una chica que trabajaba con nosotros, eh, tenía un hijo de 14 años y que estaba dando como muchos problemas en el trabajo, en la escuela. Entonces ella dijo, bueno, hoy no va a ir a la escuela, me lo traje para acá. Y estaba muy sorprendida de descubrir la dedicación que tenía el chico para la panadería, Ok. porque en el restaurante hacíamos el pan, ¿no? Entonces el chico estaba fascinado y quería aprender y preguntaba y luego dijo, mañana vengo y le sigo. Y yo sí me acerqué con ella y le dije, mira, yo creo que en vez de estar en un estir y afloje, tendrías que ver qué le está llamando la atención Claro. y en qué sí puedes apoyar. Pero entonces viene el prejuicio, ¿no? Quizá de la exigencia familiar de cómo va a ser panadero o cómo va a ser músico o cómo va a ser artista o cómo va a ser... Yo creo que es importante el que uno debe de prevalecer eh, las ganas de los padres por ver a los hijos felices y realizados. Claro. Por otro lado, dar las herramientas correctas para que se descubra eso. Y por otro lado también que el orgullo de tener a alguien exitoso y realizado, más allá de que sea el abogado famoso o no. Entonces, creo yo que es
como en varias etapas de la vida en donde de alguna manera el apuntalamiento de los padres es básico, pero creo que también tú, si en algún punto de una etapa primaria no lo tuviste, el que en ti se empiece a quizá esa chispa de leer, de buscar, de decir, oye, yo siempre he querido hacer animación 3D, hay carrera de eso, o hay campo de trabajo de eso, o hay curso de eso, ¿no? Y que tal vez de uno mismo salga estas ganas de salir adelante. Claro. Porque también pasa, en el caso que tú decías, se me ocurre también pensar que la gente que tiene 24 años y que no ha decidido qué hacer es quizá porque tiene una situación resuelta, Ok. ¿no? Muchas veces la carrera universitaria o la profesión elegida o el oficio al que nos queremos dedicar, muchas veces es pues la soga o el salvavidas del que nos vamos a asir para navegar el océano de la vida. Sí, claro. Pero si tú ya estás en una lancha con tus papás, pues ¿para qué, no? O sea, Sí, claro. es un tema también, es casi como esos papás que tienen hijos muy pequeños, que empiezan a cumplir 2, 3, 4 años y dicen es que no habla. Y les preguntas, ¿y qué haces cuando te pide algo? O sea, le dices, dímelo o se lo pasas. Porque entonces es básico que independientemente si hay algún problema de lenguaje o no, en términos, digamos, promedio, un niño que no necesita hablar no desarrolla lenguaje porque si nada más hace y le pasan las cosas, Sí, sí, sí. es eso, ¿no? Entonces es mucho como los contextos, los intereses y también como esa chispita que tenemos todos, quizá no todos, por dentro de, siempre digo como Pocahontas, ¿no? Bajando el río y de qué será, quiero saber Sí, un sí. poco ese espíritu aventurero, ¿no? Sí, sí, sí. Justo algo que ahorita me quedaba pensando es, por ejemplo, me imagino que como profesor en algún momento te has dado cuenta de alumnos que tal vez, pues sí, justo son el caso de que el papá los obligó a escoger esa carrera, o no sé, que por algo notas desinterés, por así decirlo, ¿no? Tal vez en la carrera en general o en la materia. ¿Qué haces en esos casos como profesor? O sea, no sé, te quedas como fuera de esto, o sea, no te metes o qué haces, qué es lo que decides hacer. Fíjate que sí me ha tocado, pero también afortunadamente siempre he dado clases en espacios y en carreras en donde yo mismo les digo, no hay manera que tu papá te haya traído arrastrando para estudiar diseño de moda, por ejemplo, ¿sabes? O sea, no hay manera. No, Sí, sí, no hay manera que te hayan traído arrastrado para estudiar comunicación visual. Eh, Creo yo también que responde a quién soy, qué perfil tengo, en qué escuelas doy clases, ¿no? Definitivamente no estoy en una escuela de negocio ortodoxa, heteronormada, ¿no? sí, sí. Provida y demás. No, no, no puedo, ¿no? Pero me he dado cuenta que aún en estos espacios como tan libres, en el sentido estricto de yo quiero pensar que hubo una libre elección eh, para esa carrera, he visto desinterés. Entonces, Ok, eh, en otros momentos, digo, en 19 años de dar clases he tenido muchas etapas. En otras etapas era mucho más, pues sí, como estricto, directo, fuerte, incluso como de tomar de la mano y decir, no, ven para acá. sí, sí, sí. Eh, Conforme he avanzado, he evolucionado, las generaciones van cambiando y sobre todo en este momento delicado que vivimos, me he vuelto mucho más empático, compasivo y menos de exigencia y más de apoyo y de ánimo, Ok, ¿sabes? Entonces, si sí, veo gente desmotivada, eh, pues trato de una manera mucho más amable y menos de reprender, porque también de repente yo digo, bueno, alguien que vive con desánimo, quizá no soy la primera persona de su vida que le va a decir, oye, te veo desanimado, te veo sin ganas de... claro, O sea, seguramente en casa está todo el la tiempo, cosa sí. tremenda. Entonces quizá no me sumo a esa lluvia de exigencia de una manera más estricta y más bien como de un lado mucho más empático de entiendo que quizá no estás encontrando la motivación o la chispa que te anime a avanzar.
Entonces, veamos qué sucede, ¿no? Claro, claro, dice Meller que que a su parecer es mejor esperar cuando no saben qué estudiar porque muchos la acaban nada más por terminar y que está de acuerdo que los padres deberían prestar más atención. Definitivamente, algo que también comentabas al inicio, Johnny, es que tu pasión además de educar es el entretenimiento educativo. Y justo lo hablábamos, ¿no? Has tenido más trabajos de conducción de TV y de web en distintos programas, en distintos contenidos, lo decía, ¿no? Desde cosas de cocina hasta tuviste también tu programa ahí se me fue la estación de radio de Ciudad de México, la de Capital, ¿cómo era? Mm, Capital, ahí, eh, bueno, Capital 21. Claro, Capital 21, perdón. Justo también, pues está todo el contenido que hacías la Dragademia, se me fue el nombre. ¿Sí está bien dicho? No, Dragademia. tenemos la más draga. Qué tonto, perdón, perdón. No, tranqui, Es que es una academia de drags, pero sí. básicamente, pero como que se me va el nombre. Estuviste también en una consultora de artistas. Cuéntame, porque hablábamos de cómo fue tu proceso de estudiar la carrera. ¿Cómo es el proceso una vez que sales? Si bien estuvo siempre esta parte educativa, ¿cómo fue la otra parte, ¿no? La de la conducción, la del entretenimiento, que también pues ha formado la parte de tu carrera a lo largo de todos estos años. Mira, yo la verdad es que tengo recuerdos de siempre querer estar frente a cuadro y, y hacer cosas. ¿Nunca te pusiste nervioso? Fíjate que no como tal. Ok, O qué sea, chido. se va a oír muy, ¿cómo decir? Sí, se va a oír muy ególatra. Disfruto mucho la atención, Ok, entonces no me pongo nervioso, más bien lo disfruto. Hay nervios siempre de hacer las cosas correctas, de decir las claro. cosas puntuales y más ahora que estamos en un momento en donde la lupa es mucho más grande de Sí, claro. la precisión con la que nos expresamos, pero, pero siempre ha sido así. Eh, por ahí en mi canal en YouTube, que tiene mucho polvo, pero ahí está, eh, rescaté un par de cosas de niñez y hay un video casero. Yo tengo un primo, bueno, tengo varios primos, pero tengo un primo que es muy, siempre fue muy movido y es como Ok, muy fuera del sistema. sí, claro. Me lleva 9 años, Ok, sí, me lleva 9 años. Entonces, en los 80, finales de los 80, su papá y mi papá, entre los dos compraron un espacio en Villa del Carbón. Entonces, pues nos íbamos los fines de semana, pues, a hacer cosas de familias en el campo, ok. de fin de semana. O sea, eh, cortábamos leña, hacíamos bueno, hacían una casita en el Ok. árbol, le gustaba mucho el tiro al blanco, fogata, caminata, todas esas cosas, ¿no? Acampar pues ya sea en tiendas de campaña y mi tío sí construyó una casa, entonces eventualmente nos Ok. quedábamos en la casa. Entonces, en todas esas idas, pues ya por ahí del 89, 88, 89, ya mi familia tenía una Handycam, ¿no? Entonces, de estas grandotas. Sí, sí. Entonces, mi primo, que en ese momento yo creo que tendría pues ya como 17, 18 años, pues era muy como cineasta. Entonces, me ponía a mí y a otros dos primos a hacer cosas. Y entonces, filmamos una aventura que era como El hombre invisible, Ok. y como había muchos parajes, había de estas como no quiero decir dunas porque se va a oír muy así, pero pues sí había como de esta terracería roja Sí, sí. y entonces te aventabas y rodabas y demás y había mucho espacio muy interesante. Entonces grabamos La venganza del hombre invisible y entre cortes había comerciales que también hacíamos nosotros y luego hicimos un noticiero, ¿no? Entonces, pues con 9 años yo dando la nota y haciendo cosas y demás, entonces Sí, sí. sí, te digo, recuerdo que siempre me llamó mucho la atención. Mi mamá, de hecho, dice que pude haber estado yo en algún lado por ahí, pero como que nunca tuvo ni el tiempo ni las ganas de ser la mamá que lleva al niño y que está ahí todo el rato. O Claro. sea, mi mamá no tiene ese carácter, ni tiene esa paciencia, ni tiene esas ganas de haber estado en millones de castings y demás. Entonces, por Sí, eso claro. no fui cómplices al rescate uno yo, ¿no? Pero bueno, entonces
eso por ahí quedó. Después, cuando descubro YouTube en 2006, 2007, Ok. pues de repente dije, mira, porque antes de eso yo ya había ido como a 3 castings de estos masivos que hizo en algún momento MTV. Entonces Ok. iba yo o me quedaba y demás, pero bueno, entonces de repente dije, mira, ya estamos en esta época en la que ya te puedes grabar y ya puedes hacer lo que tú quieras. Sí, claro. Entonces me empecé a grabar en 2007 y en mi cabeza, uno, era como ir practicando y dos, tener pues carnita para que si un día alguien llega y te dice, oye, ¿qué has hecho? Pues aquí están todos mis videos, ¿no? Claro. Sí, sí. Pero también al mismo tiempo yo ya estaba entrando a trabajar a la Universidad de la Comunicación, en donde desde ese momento hasta la fecha hay múltiples espacios para hacer cosas. Entonces siempre la escuela también se ha convertido en un campo fértil de exploración y de trabajo. Yo entré a UC Radio, que sigue vigente desde 2006. La radio en vivo te suelta mucho la Sí, lengua, claro. te suelta mucho todo. Y luego, por ejemplo, en 2008 llegó esta cablera Sky y le ofrece a la universidad media hora semanal en un canal llamado Sky One. Ok, claro. Entonces, hacíamos un programa que ya salía en cable, quizá lo veían 2 personas, pero nosotros lo producíamos, ¿no? Entonces, eso me ayudó mucho a ir dando forma y a ir soltándome, porque creo que conducir, como muchas otras cosas en la vida, es como un músculo. O Ok, sea, hay que practicar. claro. Entonces, pues así se han ido dando las cosas, Claro. ¿no? Y bueno, ahorita ya te preguntaba si alguna vez te pusiste nervioso frente a cámara, ¿no? Y me contabas que no. También otra duda que yo tenía es, cuando empezaste a dar clases, sobre todo tu primer clase, ¿te ponías nervioso? Porque también me acuerdo, empezaste a dar clases, digo, más allá de todo este tema que justo comentábamos, ¿no? De que un educador no solo educa dentro de las clases, pero bueno, cuando empezaste a dar clases, empezaste muy joven, si no mal leía y no mal recuerdo, fue como a los 22 años, si estoy bien. Entonces, pues Sí, sí sí. estabas muy joven y yo me acuerdo incluso como alumno de universidad, aunque muchas veces los profesores más jóvenes terminaban siendo con los que más te gustaba su clase, pues como que al principio sí te quedabas así de cómo me viene a dar clases alguien que me saca 2 años, ¿no? ¿Te pusiste nervioso la primera vez que diste Sí. clases? Mira, a mí hubo 2 cosas que en los primeros, pensemos, 5 años de dar clases, me daban mucho estrés. Ok, Uno, sí, esta parte de la edad, claro, porque además en las escuelas en las que empecé, eran escuelas cuyo formato era como muy amplio el rango de edades, ¿no? Yo llegué a dar clases sabatinas sobre creatividad y comunicación a grupos de 60 personas, en donde, sobre todo sabatino, pues es gente que ya está trabajando y que de claro, alguna manera está sacando la carrera por convicción o por trámite o por exigencia laboral. sí, claro. Entonces yo tenía alumnos que tenían 30, 40 años, ¿no? Y yo de 22, ¿sabes? Entonces sí era como, me ponía muy nerviosa esa parte. Siempre traté de jugar con mi edad. Eh, no, la verdad es que sí decía más o no decía, ¿no? Sí, sí, Y por otro lado, muy al principio también me daba estrés un poco como que el ser gay de alguna manera fuera como una desventaja en el aula o que claro, no representara como el respeto y demás. Porque al final, digo, hoy podemos pensar muchas cosas, pero hoy es 2021, pero pensemos en 2002, 2003, ¿no? Entonces, parece mucho, pero a la vez no, pero también hemos claro. avanzado muchísimo en muchas cosas, ¿no? Entonces, en ambos rubros, conforme estuve pues más tiempo en las aulas y demás, pues me fui sintiendo más cómodo y ya dejó de ser un tema. Claro. Y bueno, también justo que te comentaba, ¿no? El programa es un poco perseguir las pasiones y algo que siempre le pregunto a los invitados es, pues, ya que esto busca invitar a la gente que persiga la suya, pues también no mentirles y decirles que todo va a estar chido, ¿no? O que todo va a ser feliz. Entonces, por lo mismo, siempre les pregunto también, me imagino que sí, pero ¿tuviste momentos difíciles a la hora de perseguir estas pasiones, a la hora de perseguir tanto la pasión del entretenimiento, de la conducción, como la pasión de la educación? ¿Tuviste momentos difíciles o todo el tiempo fue, entre comillas, fácil? Pues yo creo que más bien es difícil siempre, Ok, porque
pues en realidad la vida es incierta y yo creo que nadie tiene comprada la vida, obviamente, pero tampoco nadie tiene comprado ni los contratos de trabajo, ni los proyectos en general, ¿no? Yo creo que tanto dar clases como ser conductor, a lo largo de lo que yo llevo haciéndolo, he aprendido que nada es para siempre, Ok. que hay proyectos en los que tú te sientes muy cómodo y muy afianzado, y de un día para otro es como, pues ya no hay dinero para hacer el proyecto, o ya no va a pasar este proyecto, o muchas gracias, cuídate mucho, ¿no? Claro. Entonces, eh, he tratado de ahorrar un poco o de ir ahí sorteando, eh, porque pues al final también la pasión tiene que estar como de alguna manera de la mano o tener cierta comunión con la economía, ¿no? Sí, Porque digo, claro. no vamos a ser tontos, o sea, hay que pagar las cuentas y Sí, la no, renta, claro. las cosas. Entonces, me considero muy afortunado de hacer muchas cosas que me apasionan. En general, todas me gustan. Hay unas más que otras. Y hay rubros quizá también del trabajo que dices, "Ah", pero bueno, ahí Claro. vamos, ¿no? Sí, sí. Entonces, yo creo que es importante el ser honesto con uno mismo, el decir, ¿qué me apasiona realmente, no? O sea, ¿qué estoy buscando? Me apasiona el contacto con las personas, el apoyar a las personas. Ok, entonces hay muchas cosas en las que tú puedes tener contacto con personas y apoyarlas o servirlas, ¿no? Entonces, a mí también, por ejemplo, el servicio a las personas me gusta mucho, entonces creo que también desde la educación estoy prestando un servicio. Mi mamá dice que lo único que a lo que venimos a la vida es a ser útiles, ¿no? Ok. Entonces, pues por ese lado me siento bastante útil, ¿no? Sí, Entonces creo claro. que y digo, las veces que, como en esta ocasión y como tantas otras, uno tiene chance de tener un foco y un micrófono, pues también, ¿no? Tratar de dejar algo y, y de inspirar y de tratar de, al igual que en el aula, erogar a alguien mejor para la sociedad. Claro. Que pues me parece una mentalidad muy chida. ¿Cuál fue un momento en el que hayas pensado en rendirte con alguna de tus pasiones? ¿En algún momento no sé, la estabas pasando mal o tuviste un mal día o como decías, se te cayó un proyecto y pensaste en rendirte? Porque muchos invitados que he tenido, pues sí han tenido como esos momentos, ¿no? No, no sé si es tu caso. Quizá no de rendirme, más bien me da mucho luego síndrome del impostor, Ok, ¿no? O sea, de no sé todo lo que tendría que saber, o no he hecho todo lo que debería de hacer, ok, o me evado mucho, o pierdo mucho el tiempo. O sea, esas cosas son constantes en mi vida. Y luego, como soy bueno para improvisar y para trabajar sobre presión, entonces si tenía yo que entregar una cosa y perdí semana y media en ello, en 20 minutos la termino y me sale chingón y ya, ¿no? qué chido. Pero esto es un poco como lo que tendría yo que estar cambiando más bien. Ok, Entonces, no es que me haya sentido que por aquí no va o por acá sí, sino más bien es una lucha constante sobre los vicios personales que tengo. claro, que creo que también ese vicio, entre comillas, es mucho de como este tipo de áreas, ¿no? Tanto de mercadotecnia como de comunicación. Creo que la mayoría que hemos estado por esas carreras tendemos a hacer eso o tendíamos a hacer eso. Pero digo, obviamente habrá sus excepciones, pero creo que sí. Al menos en mi experiencia, más o menos es así. ¿Cuáles han sido como los momentos más satisfactorios que has tenido de perseguir esta pasión? O sea, ¿cuáles han sido esos momentos en los que, no sé, pues yo siempre digo que son como esos momentos que te recuerdan que vas por buen camino o por qué estás haciendo lo que te gusta, ¿no? Porque yo igual puedo estar en chinga y no sé, tal vez a veces ya no tienes motivación como para hacer el programa porque vienes cansado y de repente tienes un programa que te la pasaste muy bien o en el que aprendiste y dices, bueno, ya me acordé por qué estoy haciendo esto, ¿no? ¿Cuáles han sido esos momentos que has tenido que fueron tan satisfactorios que pues dices, bueno, estoy haciendo lo que me encanta? Fíjate que, digo, a lo largo de 19 años he tenido múltiples, no muchas, muchas, pero sí, retroalimentación de alumnos que egresan, que van por la vida y que te los topas de regreso y tienen un recuerdo lindo de ti, de tu clase, de algo que les dijiste o de algún ejercicio que les pusiste que les cambió el esquema. Eso para mí me sigue motivando mucho a seguir dando clases por un lado. Y por el otro, creo que también la retroalimentación de las audiencias, momentos
no sé, cuando estuve en Capital 21, un público al que yo no estaba acostumbrado empezó a ver lo que yo hacía, porque en general yo estaba acostumbrado como a una comunidad LGBT y listo. Claro. Pero entonces en Capital 21 hubo una comunidad no LGBT, quizá de mediana edad, de adultos mayores que empezaron a conocer, pues, y, y recuerdo perfectamente una señora afuera de un Walmart. Iba Ok. yo a entrar al Walmart de Nativitas y Ok. una señora que me paró y me dijo, qué fantástico verte todas las mañanas, eh, no me la he pasado bien, estoy saliendo del cáncer. Y tuvimos un momento bien padre. Yo terminé llorando, Ok. ¿no? Pero fue súper bonito, ¿sabes? O sea, como el poder aportarle algo a alguien que no se está sintiendo del todo bien, pero llegas tú y entonces entusiasmas o el contenido que diste o la sonrisa que proyectas y, y te lo dicen y entonces dices, qué padre, ¿no? Y por otro lado, quizá más reciente con La Más Draga, pues también la proyección que hemos tenido todos Claro. los que participamos ha sido impresionante. Y también, o sea, historias de familias que llegan y te dicen, oye, gracias, ¿no? Estás abriendo conversaciones sobre diversidad en nuestra cena, en nuestro entorno, eh, las abuelitas, ¿no? O sea, como muchas cosas que dices, qué padre que le estoy siendo útil a las personas, ¿no? Claro. Entonces, me llena de mucha satisfacción eso. Claro, que justo hablando de ese tema, algo que también me interesa es qué tanto hate has enfrentado. Y tal vez esa pregunta seguro hay veces que te cansa, pero pues justo, deja tú que justo estás hablando de temas que luego hay gente intolerante que no le gusta, ¿no? Todavía además, tú traes esta vocación de educar. Y luego también, si algo odian las personas que son intolerantes es que todavía vengan a querer educarlos, ¿no? ¿Has enfrentado hate o has tenido esta fortuna de no enfrentarlo, no? Porque a mí no me consta que... ¿Cómo lo enfrentas? No sé qué opinas tú de eso, porque pues a final de cuentas, de una u otra forma terminas en el ojo del huracán. Sí, fíjate que me ha costado mucho trabajo como entender, porque yo en mi cerebro soy como, qué bonito soy y qué maravilloso hago todo. Entonces, ¿por qué me odias, no? Pero no, me doy cuenta que sí, no soy monedita de oro, que mi afán, a veces demasiado apasionado, a veces insistente, en enseñar, en explicar, en guiar, le es excesivo a muchas personas, le es acatarrante a muchas personas, Ok, y que por eso también hay una reacción adversa, ¿no? claro, Eh, Eso por un lado. Por el otro, también creo que hay mucha frustración, sobre todo acumulada en el último año de confinamiento. Entonces, creo yo que también mi esposo dice una frase que es dura, pero es muy cierta, la miseria busca compañía. Entonces, hay muchas personas que no saben qué hacer con sus existencias, con este tiempo desperdiciado o con esta carrera que no se ha conformado o con este proyecto que nomás no se materializa. Entonces, pues lo más fácil es, ¿quién me cae peor? Este, pues contra este, ¿no? Entonces, sí, eh, todo este razonamiento de dónde viene el odio ha hecho que yo de alguna manera, pues no lo resienta tanto, pero pues sí está ahí. Digo, claro. no me voy a hacer tonto, ¿no? Claro, y justo hablando de este tema, me parece interesante porque es algo que, por ejemplo, luego hablaba con mi novia, ¿no? Que justo desde hace 2 años hemos estado hablando de este tema bueno, ella es muy feminista, yo también, pues, me considero feminista, pero ella obviamente todavía lo apoya más. Y justo lo que yo le decía es que yo siento que también a veces, como lo que mencionabas, por este afán de que pues quieres que el otro entienda tu lucha, que entienda pues las condiciones, por ejemplo, injustas que están enfrentando en ese caso las mujeres. Luego es tanta la insistencia que si de por sí los otros son reacios a este tema, pues se enojan más, ¿no? Y creo que esto también va muy de la mano con algo que yo pensaba al inicio cuando hablabas de esta pasión de educar, que era, ok, eh,
yo, por ejemplo, también siento que a veces intento explicar a la gente lo que yo creo, ¿no? O justo como dices, encaminarlos, guiarlos a lo que yo creo que está bien, ¿no? Y también luego me enfrento a esta lucha de que eh, pues también hay gente que le vas a caer mal por lo mismo que estamos hablando, ¿no? Por insistente. ¿Cómo es que tú con esta pasión por educar, digo, obviamente no vas a tener la solución, pero cómo intentas no caer en eso de que si bien intentas enseñar a las personas, intentas guiarlos, no caer en ser tan insistente que pues que la persona se cierre, ¿no? Y diga, oye, pero pues, no quiero, me cierro y no te voy a hacer caso. ¿Cómo intentas educar sin ser pues invasivo o insistente, por así decirlo? Híjole, acabas de decir dos calificativos que me definen muy bien. Invasivo e insistente. Este, Fíjate que hasta antes de la pandemia, o sea, sí, hablemos de marzo de 2020, tuve un episodio en el salón de clases en donde incluso me empecé a dar cuenta de muchas cosas. Ok. Estábamos justo hablando de la importancia del 9M, porque recordarás que al menos en marzo de 2020, el 9M sí fue todo un tema de Sí, pues estuvo súper empresas, de fuerte. escuelas y demás, de si les vamos a descontar el día, si tienen falta, no, porque a ellas sí, nosotros no, Sí, sí, todas sí. esas cosas, ¿no? Yo lo tenía muy claro, tan claro que me pasé, Ok. porque estaba yo en el salón y justo nosotros, nuestra clase es lunes, y era lunes 9 de marzo, entonces, les dije, bueno, pues miren, hay tarea y esto, y ya sabemos que pues el próximo lunes es 9M y pues vamos a venir solamente los hombres y la escuela incluso preparó todo un día de jornadas de hombres de hablar sobre nuestras estupideces y demás. Entonces, pero una alumna me dijo, no, yo sí voy a venir. Y bueno, no sabes, como chile en el ojo. Y yo, ¿cómo que vas a venir? Sí, es que yo no sé qué, yo estoy pagando, yo tengo que... Y entonces yo me puse así de, no, tú no tienes que venir. Tú sabes, así casi como fue un jaloneo energético muy, muy como de yo tengo la razón y yo estoy en lo, y entonces tengo que hacer entender. Sí, claro. Hasta que hubo un momento que sí dije, chale, creo que me pasé muy cañón. O sea, eh, entonces ese momento, más todo el año de confinamiento, hoy trato de no ser tan invasivo e insistente. Sí, Quizá sí. no lo he logrado, pero con los alumnos en general y con las audiencias trato también de ser ya más, pues si veo cosas que no están correctas, trato de no escandalizarme de ellas, ¿sabes? Porque Claro. antes era como me detona muy, muy, muy fácil el, no sé, Twitter, por ejemplo, ¿no? O sea, antes era como, o sea, cuando yo veía a alguien que decía, es que yo conocí a Madonna ayer, es como, ¿cómo es posible? No manches, o sea, no puede ser que, o sea, cosas así que yo Sí, digo, sí. ay. Y así me he ganado muchas enemistades, porque pues Ok. uno se anda ahí metiendo, sí, tratando de ser el profesor del mundo, y pues no es el caso, ¿no? Entonces, pues es un poco aprender a modularse. Claro, claro que justo es lo que luego hablamos nosotros, que pues si quieres educar, si quieres que la gente entienda, pues tienes que ir respetando también que aún creyendo que están mal lo que creen, salvo que caigan en algo que evidentemente es pues ya sea ilegal o violento, pero pues o sea, tienes que ir respetando, dialogando y pues esperar que algún día entiendan ellos o tú lo que el otro intenta pues transmitir, ¿no? Antes de pasar a la ronda de preguntas, que digo, hay una que mandaron en el chat que la tengo aquí bien clavada. Te voy a hacer dos preguntas que tengo que hacer cada programa del Tercas o que estoy intentando hacer cada ¿Sí? programa del Tercas. La primera es, Johnny, después de todo lo que hemos platicado y obviamente de toda tu vida, ¿te consideras una persona terca? Sí, sí, necio también soy. Uf. Ok, ok, que digo, del tema de necio hay una frase que digo mucho aquí, pero ahorita la digo. ¿Qué tanto consideras que te ha ayudado o qué tanto te ha afectado el ser terco? Es que mira, cuando eres terco, pero en plan persistente, ya sabes, constante, ¿no? Sí, Está sí, padre. claro. Pero cuando eres terco, de aferrado, necio, obsesivo, pues quizá no está tan padre, Claro. ¿no? Entonces, pues estoy un poco dividido.
Claro que justo respecto a esta respuesta que das y a la palabra necio que usabas, algo que he dicho últimamente es, aquí en el Tercas lo que pensamos es ser terco, pero no seas necio, ¿no? Porque yo considero que ser terco para tu pasión es indispensable, porque la neta creo que la vida es muy complicada y a veces la neta cuesta trabajo perseguir la pasión, ¿no? Pero si caes en necedades, yo creo que ese es el sentido negativo que muchas veces le da a la gente a la terquedad. Obviamente no me estoy basando en lo que dice la Real Academia de la Lengua sobre estas dos palabras, pero es más o menos lo que creemos en el Tercast. Y bueno, ahora sí te voy a leer algo que preguntaban, que digo antes, Meller justo decía que está bien mensurar siempre y cuando algo sea muy excesivo, pero he notado eso con otros profesores, pero solo con ciertos alumnos, ¿ok? Preguntaban, y este es un tema que no habíamos tocado, pero que también hay que platicar con Johnny Carmona cuando puedes, que nos preguntaban primero que nada, ¿cuál es tu película favorita de Disney? Porque eres un gran fanático de Disney, para quien no lo sepa. Es que hay varias aproximaciones, entonces en el rubro específico de película, disfruto mucho La Bella Durmiente, porque es una obra de arte así, o sea, puedes ver las pinceladas de los fondos hechos a mano y me parece brutal. Entonces me puedo estar babeando viendo La Bella Durmiente millones de veces. Además me sé los diálogos de memoria, entonces... sí. Qué cagado. Algo que yo respecto al tema de Disney, en lo que cualquier persona quiera mandar su pregunta, algo relacionado con el tema de Disney que yo pensaba durante la entrevista es, ¿qué opinas como una persona que tiene este fin de educar y que justo, pues incluso a veces ha habido gente que no le ha gustado que pues tú no temes decir las cosas cuando crees que algo está mal? ¿Qué opinas no sé, hay también movimientos que critican lo primero que sea Disney, ¿no? Porque estaban tal vez en mi opinión, de ciertas personas temas misóginos o temas de machismo o temas incluso de intolerancia. No sé, ¿tú qué opinas siendo un fanático de Disney de estos pensamientos, de estas ideologías? Mira, yo creo que Disney, como cualquier otra generadora de contenido y de entretenimiento, pues ha respondido al momento que ha vivido, ¿no? Claro. O sea, cada uno de los momentos de la historia de las producciones de Walt Disney, pues responden al momento en el que estuvieron hechas, Okay. en lo que se pensaba que era correcto en ese momento, Claro. en lo que existía, ¿no? Entonces creo yo que lo que hay que hacer hoy, más que nunca, es darle el contexto correcto a las cosas, dejar de descontextualizar, ¿no? Porque entonces, si tú agarras y sacas a Blancanieves del 37 y la tratas de meter bajo la óptica de hoy, pues claro que te van a brotar un chorro de cosas complicadas, Claro. ¿sabes? O sea, porque incluso el conocimiento que tenemos hoy no se tenía en 1937, ¿sabes? Sí, claro. Entonces, lo que hay que hacer es explicar. Y creo que en algún punto Disney ha sabido escuchar, ha sabido entender los términos, las épocas, los roles. El otro día en Twitter puse algo sobre el amor romántico. Eh, Puse como rompamos el mito del amor romántico y así uno, ¿no? No. Pues dile a Disney, No. pues ya lo hizo. O sea, a mí, por Sí. ejemplo, me parece una pareja muy, muy contemporánea, muy interesante, Ana y Christoph. Claro. Desde, o sea, todo desde Frozen 1, los cortos, más Frozen 2. Claro. Creo que toda la dinámica que tienen ellos es súper interesante. Claro. O el hecho de que Frozen acabara con que le quitara el hechizo con el beso de la hermana, ¿no? En vez de... Claro, también. Claro, sí. O sea, hay muchas cosas de ese proyecto desde el 2013 hasta hoy que ha cambiado mucho los esquemas antiguos. Entonces, ¿qué digo hoy con Disney? Bueno, Disney lo está haciendo hoy, pian pianito. ¿Qué Claro. pasó? Pues no lo hizo antes porque ni siquiera teníamos noción de eso. Claro. Entonces, ¿qué hay que hacer? Explicar. Y si le vas a poner a un niño una película de el 63, pues le explicas. Es que el problema también es que creemos que todo se debe de consumir así y ya. Entonces, cualquier cosa que tú le explicas, como le estás explicando a un niño de el fuego te va a quemar, aunque tú veas la película que el fuego cobra vida y qué bonito es el fuego, no.
Eso hay que explicar todo eso. Digo, Disney ahora lo que ha hecho es que en las películas con contenido ya muy problemático, pues ha puesto disclaimers, ¿no? De este momento en el que se hizo esta película, no tenía el conocimiento que tenemos hoy, efectivamente resulta clasista o racista o misógina, no la estamos borrando porque es parte de la historia y queremos que sea como un precedente, un testigo de lo que no se debe de volver a hacer. Y creo que ese es un enfoque bastante interesante de por qué no podemos borrar el pasado, ¿sabes? Claro, dice Pepe Wolf que Frozen es una joya, sí, a mí también me gusta mucho esa peli. Relacionado con este tema, ahorita yo estaba pensando en pues también otro tema polémico, que es el de, por ejemplo, la cancelación de Pepe Le Pew ahora con Warner, que supuestamente ya no lo van a sacar porque, pues sí, acosaba, o sea, la realidad es que se acosaba, o sea, eso para mí también es un hecho, y hay mucha gente que le molestó, ¿no? A mí particularmente, la neta, me da igual, o sea, no me molesta, creo que de hecho es entendible, pero bajo esta opinión que das del tema de, pues justo que el pasado hay que entenderlo con su contexto, ¿no? También Pepe Le Pew y que es la queja de muchos en su momento, pues la gente, pues o sea, no era el mismo pensamiento, ¿no? No se daban cuenta que era acoso o incluso entendían, pues que estaba mal porque generalmente se lo madreaban como a Johnny Bravo. ¿Tú qué opinas de esto bajo este concepto de entender las cosas con el contexto? ¿Crees que fueron muy lejos quitando este personaje? ¿O crees que también está bien? O no sé, ¿qué opinas tú con este tipo de cambios que está habiendo en la comunicación pues, de las caricaturas, de las series, de las películas, etcétera? Yo creo que hay que tener en cuenta cuáles son los objetivos primarios de los personajes y los contenidos, ¿no? Si Pepe Le Pew era un personaje que se creó simplemente para perseguir a una zorrillita y acosarla, y en el momento en el que se concibe estaba normalizado el acoso y era como pues, normal de todos los días y se entendía como interés excesivo o como, no sé, como alguien que estaba ahí fijo o admiración obsesiva, pues en ese momento funcionó. Si hoy, sabiendo lo que sabemos, no se le puede dar un giro al personaje para darle otro objetivo, otra razón de ser, entonces quizás sí los personajes tendrían que como en Frozen, let it go, ¿no? Un poco así. Claro. Ahora, lo que pasa también es que está de moda cancelar. Sí, no, claro. Entonces, en cuanto escuchamos cancelar, hay sensores que se activan y personas que incluso sienten como que salivan, ¿sabes? Como de, ahí viene pedo, vamos a ver, ¿no? Sí, sí, sí. El otro día encontré en un canal de YouTube un chavo que se ponía a analizar qué tanto la gente estaba realmente leyendo los artículos que explicaban la situación de Pepe Le Pew o de Animaniacs o de otros temas, y que si realmente estaban reflexionando y que simplemente estaban replicando el cancelar, 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 Claro. que realmente nunca se dijo ni se ha dicho que se va a cancelar como tal. Que no va a salir Pues. en Space Entonces, Jam. vivimos también en un momento, te digo, donde la palabra cancelar nos alborota, Claro. uno, dos, en la época del clickbait más que nunca. Entonces, en el momento en el que tú pones un encabezado escandaloso, pues la gente le va a dar clic, le va a dar retweet, pero no va a leer qué viene Claro. allá adentro. Entonces, y a eso le sumas otra época también bien terrible que vivimos, que es fake news. Entonces, es una mezcla muy, muy tóxica de compartir fake news con escándalo, con clickbait. Entonces, es como que oíste un ruido, pero no es un ruido, y entonces los perros ladran, y los perros ni saben por qué están ladrando, pero ahí están ladrando, ¿no? Entonces creo yo que es compleja esta parte de, no me aparto de que hay mucho contenido del pasado que es problemático, sí, pero entonces analicémoslo. Claro. Y lo interesante sería ver, por ejemplo, hoy en el IMER estaba escuchando lo que pasó con lo que el viento se llevó. Entonces, lejos de, lo quitaron y ya lo pusieron otra vez. Sí. Pónganlo, pero expliquen. ¿Por qué es problemático? Porque hay veces que dices, oye, pero no noto el problema. ¿Cuál es el problema? Ah, bueno, entonces ahí está el problema.
que no hemos notado, porque seguimos normalizando cosas. Entonces, expliquemos. Creo que Claro. la vida explicando es mejor, pero bueno, mira quién te lo dice, ¿no? Entonces, volvemos a lo que decías hace rato. Hay gente que no quiere que le expliquen. Claro. Bien. Claro que es que sí, ¿no? Es complicado porque ahorita también me quedé pensando que luego las prohibiciones, cuando le prohíbes algo a alguien, más lo quiere, ¿no? Entonces también, Sí. no sé, es un tema súper complicado. Pero bueno, Johnny, cerrando con algo más tranquilo, algo más amigable. También algo que estoy haciendo en la segunda temporada del Tercas y que voy a hacer en todas las que vengan, es pedirle al invitado cuando estamos acabando con la entrevista un contenido de algo, bueno, recomendaciones de algo, para darle contenido extra a los que nos estén viendo, ya sea grabado o ya sea en vivo. En tu caso, pues te voy a pedir, recomiéndanos 3 contenidos, sea serie, película, o lo que sea, documental o lo que sea, de Disney Plus, ahorita que pues me quedé con lo de WandaVision. Por la razón que quieras, recomiéndale a la gente que nos esté viendo o escuchando 3 contenidos que puedan encontrar en Disney Plus. Ok. Hay uno que está muy padre que se llama Prop Culture. Ok. En vez de pop culture es prop culture. Y es sobre coleccionismo extremo de props de películas de Disney. Entonces, Qué chido. hay uno sobre Mary Poppins que es este hombre que va atrás de quién hizo el molde original del mango de Mary Poppins, que es esta ave, y si el trajecito, que si el sombrero, que si una escoba de estas de los desollinadores, y es de estas cosas de gente muy específica, ¿sabes? O sea, Ok, como sí, sí. hay otro capítulo de Tron donde igual los trajes, cómo los hicieron, cómo para hacer estos reflejos y estos contrastes entre el croma y todo lo que había de la tecnología existente en el 85, me parece que es Tron. Entonces, ese me parece increíble. Eh, evidentemente WandaVision, la verdad es que si no la han visto para este momento, véanla. A mí me voló la cabeza el detalle que pusieron pues a todas estas partes de producción, de que si Sí, sí. estamos haciendo algo en los 50, entonces tiene que llevar hilito y tiene que verse y sentirse de los 50 y de los 60 y de los 70. Sí, sí. Todo eso me pareció brutal, que creo yo que es lo que le está faltando a Falcon en Winter Soldier, porque Ah, pues es como, a ¿no? mí sí me está gustando, pero está bien. O sea, creo que Falcon and Winter Soldier trae el tema del racismo y de la posguerra y todo. Y justo ya se pierde ese tema de producción, pero creo que en Sí, tema de historia va ok, muy bien, ¿eh? Pero ok. digo, nada más es mencionarlo. No hay ¿sabes qué pasa? Que no hay como esta magia Sí, sí, de, sí. de, de crear estos espacios específicos, ¿no? O sea, creo que Claro. también tener plataformas para hablar de temas importantes es importante, pero a mí lo que me atrapó de WandaVision fue eso. Sí, no, igual que a todos. Y, y tres, fíjate que creo que es importante que vean películas que no tienen que ver con la franquicia de princesas, porque son Ok, las más olvidadas, son las que menos han sido promovidas y que incluso hay infancias que ni las conocen, ¿no? ok. Entonces, estaría padre que se dieran una vuelta por Los Aristogatos Uf, qué joya. o por 101 Dálmatas. Que, por ejemplo, te voy a decir algo, específicamente de 101 Dálmatas, es, al menos hasta el momento en el que se hizo, es la primera película de Disney, digamos, contemporánea. Es decir, las películas de Disney todas retratan historias antiguas. O sea, aun cuando Blancanieves estuvo hecha en el 37, está hablando de un 1800, Claro, sí, sí, 60, todas, todas, todas. claro. Pero 101 Dálmatas, en el momento en el que se hizo, refleja el momento en el que se hizo. Sí, Entonces claro. estamos viendo como una película contemporánea de animación. Sí, sí. Entonces es como muy interesante esa parte sí hoy lo ves como vintage, pero en realidad era una película que sí hablaba del momento. Claro. Entonces podrían checar esa, quizá en preparación de Cruella, que está próxima a estrenarse, entonces ver un poco como estos Claro. contextos. Claro.
Dicen en el chat que el planeta del tesoro sí también es muy buena. Yo andaba pensando en Inspector Gadget, incluso que me acuerdo que fue una de las que que vimos mi novia y yo cuando empezamos a utilizar Disney Plus. Sí, está chido el catálogo. Entonces sí hay mucho que ver. Pues Johnny, con esto creo que vamos a concluir. Primero que nada, quiero agradecerte por la entrevista. Es interesante porque cuando empecé el programa nunca pensé que iba a tener a varias personas que entre las cosas que hacían era dar clases y que gran parte de la entrevista iba a hablar con ellos de eso, ¿no? También pasó con un actor de doblaje que es el que doblaba a Malcolm, que es maestro también, y es muy chido porque a final de cuentas con los dos me ha quedado claro la pasión que sienten por la enseñanza, entonces pues está chingón. Agradecerte a ti, agradecer a la gente que nos ha escuchado, a Meler que andaba por allá, qué gusto que andes más participativa, Meler, a Pepe que anda por ahí, a mi novia Gaby, a Manny Manito que también se dio una vuelta por acá, a todos los que estaban por acá. Pues muchas gracias. Si quieren recomendarla, si no vieron completa la entrevista, si quieren repetirla, se va a subir a YouTube y Spotify en aproximadamente 3-4 semanas. Si quieren, pues enterarse, en Facebook, en YouTube y en Spotify, el programa está como el Tercast de Igloo. A mí me encuentran como Miguel WS en Twitter, en Instagram o en Twitch, si quieren ver las entrevistas en vivo. Johnny, obviamente, si quieres hacer algún anuncio, mencionar tus redes, más que bienvenido. No, pues bueno, mis redes están aquí abajo ya, porque tú claro. tienes este diseño hermoso. Sí. Entonces, aquí está todo esto ya. Claro. Y pues nada, la verdad es que, miren, hoy más que nunca hay que ser felices, hay que trabajar nuestra salud emocional, mental, vivir un día a la vez. Y pues agradecer que tenemos chamba y que estamos sanos y que estamos rodeados quizá de personas que nos aman. Claro. Y bueno, pues igual les voy anunciando lo que se viene. No sé si mañana, porque se supone que los miércoles streameamos Pepe y yo y hacemos otro podcast platicando de otros temas. Espero que ahora sí lo hagamos porque no lo hemos hecho las últimas semanas. Y el sábado va a estar André Music, un skater y actor en el programa. Ha estado en varios contenidos como El Señor de los Cielos, como dice el dicho, entre otros más. Yo ya lo había entrevistado en un proyecto anterior, pero en ese entonces solo era skater. Me interesa mucho saber cómo es que llegó a la actuación y cómo se desarrolló toda esta otra parte. Pero se va a poner bueno, sigan al pendiente. Y bueno, los voy a dejar con It's Spoiler Time, que ya como varios sabrán, tuvimos a Ranafón, que el director de este medio aquí. Y bueno, ya están haciendo varios programas en su canal de Twitch, entonces los dejo con ellos. Y dice Pepe que altos tatuajes, by the way. Nos faltaron muchos temas, Johnny. Nos faltaron tatuajes, nos faltó incluso el tema de mujeres creativas, que justo andaba viendo uno hace rato. Nos faltó mucho, seguro podemos armar una segunda parte si te interesa. Por favor. Pues, claro que sí. Perfecto, pues lo dejamos ahí para próximamente. Y bueno, los dejo con este Spoiler Time. Bye.